complementaria en la idea de transmitir, pues, la idea de un instrumento que puede ser útil a varias cosas que han salido aquí esta mañana, ¿no? Útil a esa necesidad de extraer, bueno, a esa necesidad de tocar el mercado, porque al final este es un problema de que la vivienda se ha convertido, ya lo era, pero se ha profundizado por esta idea de expolio que tiene el capitalismo, se ha convertido en un negocio con nuestras necesidades, y entonces el objetivo de cualquier acción en el tema de la vivienda es ser capaces de, siendo optimistas, de reventar el mercado, y siendo menos optimistas, pues de sacar de ese mercado, pues todo lo que podamos, ¿no? Por eso yo voy a trasladar a compartir la experiencia de un instrumento que se llama COP57, que es una cooperativa de servicios éticos y financieros, y mi exposición va a tener tres partes. Una primera parte en la que voy a poner un poco de contexto, que es eso de COP57, así muy rapidito. Una segunda parte en la que ya me meto más en el tema de vivienda y por qué COP57 se convierte en un instrumento, que puede ser un instrumento para el tema de la vivienda, y un tercer ejemplo que va a ser, pues, una experiencia que puede ser interesante en esto de la vivienda. Como sabía que venía, gracias al programa, que venía la gente de Entre Patios, pues yo no voy a hablar de cesión de uso pura, sino más de una experiencia de alquiler, que sigue siendo cesión de uso, pero no de propiedad y de compra, sino de alquiler, ¿no? Para intentar complementar esas tres cuestiones. Bueno, pues empiezo por el tema del contexto, ¿no? Un poco qué es esto de COP57. COP57, como decía, es una cooperativa de servicios, es muy importante esta parte. No es un banco, no es una cooperativa de crédito, es una cooperativa de servicios que ofrece dos servicios principalmente. Uno de ahorro a la gente que quiere poner su dinero, que tiene ahorro, que hay gente que tiene ahorro, aunque no lo queramos creer, y que quiere poner su dinero, sacarlo, o todo, o una parte, de esas entidades bancarias donde no sabes, primero, no sabes dónde se invierte, y cuando sabes dónde se invierte, no quieres que se invierta ahí. Prácticas medioambientales totalmente abusivas, financiación de industria armamentística, apoyo a fondo de inversión que luego desahucia gente, y no quieres que tu dinero esté en esa banca, y entonces llevas el dinero a COP, ofrece un servicio de ahorro. Y por otro lado, un servicio de financiación a proyectos sociales que se plantean la economía de otra manera. Pues proyectos que se podemos denominar enmarcados en la economía social y transformadora, bueno, enmarcados ahí, ¿no? Y esos son los dos servicios que ofrece COP. Antes de entrar un poco en qué valores, todo esto va a ser muy resumido, sí decir de dónde surge, porque creo que tiene su interés. COP57 surge de la lucha de la editorial Bruguera de finales de los 80. La editorial Bruguera, una editorial que todas conocemos por los cómics, entra en un conflicto laboral, una lucha laboral de varios años, y los trabajadores y trabajadoras en esa lucha pelean primero por intentar mantener la fábrica, luego por sus puestos de trabajo y luego por indemnizaciones. En ese proceso de lucha se consiguen unas indemnizaciones bueno, bastante interesantes por un tema técnico que hay ahí, y una parte de los trabajadores y trabajadoras deciden no irse con la indemnización para casa, sino montar un fondo común para apoyar proyectos cooperativos. Ese es el germen de COP57, que constituye unos años después, en el año 95, la cooperativa. Y esta cooperativa, pues luego va teniendo un desarrollo y va teniendo un crecimiento, que luego veremos en sus valores, cómo hace tener un crecimiento en red, que hace que no habrá sucursales en los territorios, sino que, según la realidad de cada territorio, se vaya constituyendo COP, o no, según es un instrumento útil o no para la realidad del territorio, de la comunidad y demás. Entonces, es importante ver de dónde surge la cooperativa, porque eso nos va a dar también cierta intuición de qué es COP, ¿no? Y surge en Cataluña, que es donde también es verdad que es más grande la cooperativa y tiene mayor implantación, por decirlo así, ¿no? En el volumen pues puede ser el 75% quizás de la cooperativa, entre el 60 y el 75% dependiendo de los momentos, ¿no? Vale, ¿qué valores tiene COP? Aparte de esos valores de las finanzas éticas, que no me voy a parar, porque no sería muy largo,
COP57 tiene una serie de principios, ¿no?, que tienen que ver con la... que tienen que ver como con cuestiones básicas que luego van a determinar cómo nos organizamos, como es la autogestión, como tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el arraigo en la comunidad, todo lo que tiene que ver con los valores cooperativos. Bueno, todo eso configura los valores de cómo nos vamos a organizar posteriormente. Un ejemplo, la autogestión. En COP57, los socios y socias de la cooperativa, esos ahorradores y ahorradoras y esos proyectos sociales, definen todo lo que es la vida de la cooperativa. Desde decir qué intereses se le va a poner a los proyectos que pidan financiación, hasta qué remuneración va a tener el ahorro de los socios y socias. Eso se decide entre los propios socios y socias cooperativistas en un ejercicio de autogestión y de participación, ¿no? Pues es un ejemplo. En el arraigo a la comunidad se van a apoyar proyectos que tengan una clara implantación en el territorio. Para eso vamos a tener determinados mecanismos para saber que esos proyectos tienen implantación en el territorio, como pueden ser los avales sociales mancomunados. Es una fórmula que tenemos, que hace que demuestre si ese proyecto tiene base social, pues una idea de un tipo que se ha montado un proyecto y se va buscando la vida, ¿no? Porque, esto es muy importante, COP solo apoya proyectos colectivos, de fórmulas jurídicas colectivas. ¿Qué quiere decir? Cooperativas, asociaciones, nunca proyectos individuales o de SAs o de SLs puras, ¿no? Esto es importante. Solo hay una salvedad, que son autónomos agrarios, porque creemos que en el mundo rural hay una problemática que hay que atender y que muchas veces no se pueden buscar fórmulas colectivas para hacer tu tarea, tu actividad, y entonces apoyan autónomos agrarios o proyectos en el rural que no son exactamente autónomos agrarios, pero que tienen mucha vinculación con la cultura campesina, con tal. Luego podemos poner algún ejemplo, ¿no? Bueno, todos estos valores hacen que nos organicemos de una determinada manera, con diferentes espacios de participación, un consejo rector, como todas las cooperativas. Consejo rector, pero luego hay una comisión social y una comisión técnica. Bueno, yo no me enrollo en esta parte. ¿Qué hacemos? Lo que decíamos, ofrecemos ahorro y prestamos. ¿Cómo hacemos el servicio de financiación? Pues con préstamos básicos que puede tener cualquier entidad, como puede ser un préstamo de inversión cuando alguien tiene un proyecto y lo quiere llevar a cabo y necesita comprar un local, comprar maquinaria, tal, inversión, esa línea, con una línea de proyectos de apoyo a tesorería. Pues cuando en tu práctica diaria, pues todos lo sabemos, a veces no se cobra cuando se debería, porque la administración no paga a tiempo, porque con quien tenías las facturas contratadas no te las paga a tiempo, pues una línea de tesorería. Eso es lo básico que tiene cualquier entidad, pero lo que le ha pasado a COP en su día a día y en el contacto de sus socios y socias es que surgen necesidades. Surgen necesidades, pues como el tema de la vivienda, o como el tema de las comunidades energéticas, plantearte la energía de otra manera, tema tal. Y ahí COP lo que busca es qué servicio financiero se puede dar adaptado. ¿Qué pasó con la vivienda? Pues que en el año 2015 se tiene un debate en la cooperativa muy potente sobre cómo atender las necesidades que empezaba a haber con el tema de la vivienda y que los proyectos planteaban con el tema de la vivienda, ¿no? Este debate se salda con la apuesta por apoyar proyectos que tengan que ver con la vivienda, siempre teniendo claro que la referencia es la cesión de uso. Esto es muy importante. En COP hay como distintos elementos de recuperar eso que decíamos del mercado del tema de la vivienda, pero con una apuesta clara hacia las cooperativas de cesión de uso y hacia el modelo de cesión de uso. Este debate, posteriormente, se constituye en el año 2017 con el primer proyecto financiado de vivienda, que es un proyecto que se hace en el medio rural para la rehabilitación de una masía y que recupera 4 unidades económicas de convivencia, pero sobre todo dar empujón en el año 18 cuando se apoya la primera promoción de Sostre Civil que comentabais, es con el apoyo de COP, y otro proyecto referente en Barcelona que es La Boca, que son 28 viviendas en cesión de uso
con el solar cedido por parte del ayuntamiento, ¿no? O sea, es una diferencia importante. Bueno, pues paso a la segunda parte porque ha sido el puente, como para entrar, ¿no? Que es cómo llegamos al tema de la vivienda en COP. Y se llega principalmente por esa necesidad de la propia gente, de los propios proyectos que participan en COP. No es porque COP busca dónde poder prestar, o qué puedes fomentar, o qué puedes dar. No, es que hay una realidad que hay un problema con la vivienda, que lo ha descrito muy bien Samuel, que lo llevamos hablando, y entonces COP es un instrumento que lo que busca es ser útil para la economía social y solidaria, y por eso se plantea ahí, ¿no? Y en este camino, pues hay como una serie de principios con el tema de la vivienda que tenemos claros, ¿no? La idea de propiedad colectiva, la idea de cesión de uso, casi siempre en formato de cooperativa, pero no siempre. Sí que se han apoyado proyectos que tienen base asociativa, no cooperativa. La idea del fomento de la intercooperación en los propios proyectos, o sea que tú no montes, que tu proyecto de cooperativa de vivienda de cesión de uso no busque en el mercado puro y duro las soluciones arquitectónicas, las soluciones medioambientales, sino que busques en el ámbito de la economía social y solidaria la gente que lo puede hacer, ¿no? Para fomentar esa intercooperación. La intención de promover en las instituciones públicas el apoyo a estos proyectos, o sea que sea importante también esa pata de incidencia, y que sean proyectos de primera vivienda, o sea, de necesidad de vivienda, no proyectos de segunda vivienda, ni proyectos que hay proyectos de estos de vivir en comunidad muy chulos, pero que no tienen nada que ver. Sí tienen que ver con la necesidad de vivir en comunidad, y son proyectos interesantes, pero nada que ver con los proyectos de la necesidad de la vivienda. Entonces la apuesta de COP es apoyar proyectos de necesidad de vivienda, ¿no? ¿Y cuáles son esos? ¿Cuáles son? Hay proyectos de cohousing que son cooperativas, que son decisión de uso y que son para vivir mejor en comunidad, pero luego que hay una necesidad de vivienda. Es gente que ya tiene viviendas, que ya tiene tal, que no sé qué, y que dice, pues mira, yo lo que quiero es vivir en comunidad y busco la manera, ¿no? Cohousing senior de estos, ¿no? Cohousing senior. Sí, senior y ya incluso intergeneracionales. Esa tampoco sería tan extraño. No es extraño buscar esa solución, pero claro, tiene que priorizar, y la prioridad es la necesidad de vivienda. Ya veréis que hay otra serie de prioridades también, ¿no? Que marcamos, luego las explico. Pero esa es una. Esos proyectos son chulos, vivir en comunidad es chulo, cuidar en comunidad en la última parte de la vida es chulo, pero hay que priorizar. Hay que priorizar, y la prioridad es la necesidad de vivienda. Por eso ahí, ¿no? Luego veremos cómo hay proyectos que van mezclados, y entonces te puedes plantear determinadas cosas, pero la necesidad es el tema de la vivienda. Como decíamos, la apuesta es esa cooperativa, ese modelo de cesión de uso, que las compas decían Uruguay, todo lo que tiene que ver con Uruguay, pues Uruguay es un referente, sobre todo lo que aportan en autoconstrucción también, ¿no? En ese modelo de cesión de uso, el modelo danés, tal, y entonces es como la apuesta más clara. Pero también hemos trabajado con otras herramientas dentro de COP que nos parecen interesantes. Por un lado es la compra del suelo comunitario, por esta idea de que, pues aunque haya proyectos que pueden ser y trabajar el modelo, pues te enfrentas con que no hay suelo, o con suelo que es público o que es comunitario, esa idea de lo comunitario, no solo lo público y lo privado, sino la idea esa de lo comunitario, que está amenazado por capital especulativo que quiere quedarse con ese suelo, y como ahí tiene una línea que se llama de suelo comunitario para comprar ese suelo y ponerlo para proyectos colectivos de vivienda casi siempre, aunque alguno productivo. Otra línea de trabajo con el tema de la vivienda ha sido apoyar al sindicato de inquilinas y de yogateras. Lo hemos apoyado mediante la herramienta de la Fundación COP, fomentando las granjas de resistencia, una campaña para conseguir fondos para la huelga de alquileres, la herramienta de la Fundación COP57, y se consiguieron una serie de fondos para poder apoyar esa huelga de alquileres, tanto al Sindicato de Inquilinas de Madrid como el de Yogateras de Cataluña, y esta tercera de apoyar proyectos
de vivienda. Estamos hablando que hasta el año 21 se habían apoyado estas dos cuestiones. La Borda, que fue un proyecto muy grande, o sea, un proyecto de 28 viviendas, es un proyecto muy grande. Es verdad que el mercado te obliga a ese tipo de proyectos tan grandes, porque si no, es difícil que salgan rentables, que salgan económicamente sostenibles, pero es verdad que esos proyectos son demasiado grandes para un trabajo comunitario, para un trabajo tal. Claro, cuando yo veía a las compas decir 17 viviendas, 10 viviendas, eso es más. Dentro de lo que cabe es más asequible. Ya 17 suena tal, pero es más asequible dentro de lo que hay. Entonces, siempre son proyectos pequeños, aunque alguno en ese inicio fue la Borda como referente, que claro, un esfuerzo de conseguir financiación muy potente, porque estamos hablando de un proyecto que, aun con cesión de suelo, estuvo en torno del 1 millón de euros. O sea que hubo que conseguir ahí. Luego podemos detenernos en cómo fue el procedimiento, pero bueno. Y luego, posteriormente, ya han sido proyectos más chiquitos. Pues del año 21 al 25, mira, os voy a dar los datos exactos, porque yo creo que esa parte merece la pena que nos quede los datos exactos de cuántas viviendas han sido. Del 21 al 25 se han apoyado 27 proyectos de vivienda que han sido 16 millones de euros. Pues como ejemplo, pues un proyecto feminista que es La Morada, en Barcelona, La Renegada en Barcelona. En este periodo del 21 al 25 han sido todos proyectos en Cataluña. Esa es la realidad hasta ahora. Ahora, a partir de ahora, tenemos 21 proyectos pendientes de apoyo y trabajando con ellos por un valor de 14 millones de euros, y esto sí, ya hay experiencias en otros territorios, como Aragón, como Galicia y como Asturias. Ya hay proyectos que en otros territorios se están planteando este tema. Ya os digo, por 14 millones de euros, ¿no? ¿Qué más cosas son interesantes saber en qué nos planteamos en COP, una vez que decidimos apoyar este tema de la vivienda, ya para apoyar proyectos concretos? Bueno, primero lo que decíamos, somos una cooperativa de servicios. Para apoyar un proyecto, el proyecto tiene que ser socia de COP57. O sea, eso es así, tiene que pasar el proceso de análisis social, con esa comisión social que dije al principio, el análisis técnico, bueno, el análisis social. La cooperativa o el proyecto tiene que ser en régimen de cesión de uso, sí o sí. El proyecto para la primera vivienda, como decíamos, y tiene que haber una capacidad de gestión. O sea, en el análisis social del proyecto vamos a analizar que haya un grupo de verdad en la cooperativa y que no sean promotores disfrazados, porque esto también lo hay, en la cesión de uso lo empieza a ver el promotor disfrazado que ve que esto vende y te monta un proyecto hablando con no sé quién, con no sé qué tal, y lo que hace es vender casas en formato de cooperativa en cesión de uso. Esto ya ha habido un proyecto de promotor. Claro, luego no son exactamente de cesión de uso, pero él las vende en la terminología como cesión de uso. Luego no es. Luego pertenecen a la promotora inmobiliaria. Ahí empieza a ver ya estas cosas. Entonces, bueno, en el análisis social de los proyectos tú ves si ahí hay de verdad base social, si te están planteando todo lo que han planteado las compas de entre patios, de cómo se hace un proceso de este tipo, de asamblea, de mediación si hay un conflicto, de tal. Eso, un proyecto de este tipo tiene que tenerlo, porque son 8 años. Eso no es mucho, lo que han dicho las compañeras. Eso es la media de los proyectos de vivienda en cesión de uso de propiedad. Es así. Hay proyectos incluso que más tiempo, porque claro, encontrar un solar no es sencillo. Y ahora cada vez es más difícil, porque antes todavía puedes encontrar algo, ahora cada vez es más difícil, ¿no? Y luego generar esa comunidad, pues claro, hay 8 años está bien, ¿no? Eso sería como el objeto. ¿Qué necesitamos saber y con quién lo hacemos? Que es un proyecto social y que tiene vinculación con el territorio, lo que decíamos, que tiene claramente bueno, una visión también
hacia la problemática que comentabais antes de la imposibilidad de pagar tu vivienda, o sea, que haya un criterio social en la cooperativa que permita que si la precariedad de la vida hace que una persona no pueda pagar su vivienda, no se quede en la calle, ¿no? O no tenga que renunciar a sus derechos en la cooperativa, pues que tenga un planteamiento social en esa parte y que tenga un planteamiento comunitario. Esto quiere decir hacia afuera, ¿no? Estos proyectos están enmarcados en barrios, están enmarcados en comunidades, pues que no sean burbujas, que tengan un planteamiento claro de apertura, tanto en que el barrio entre la cooperativa como que la cooperativa esté inmersa en el barrio, ¿no? Esto es importante también. Más luego todo lo que tiene que ver con lo medioambiental, con que los proyectos medioambientalmente tengan, lo han descrito muy bien, toda esa carga de características de que se tenga en cuenta. O sea, no puedes montar un proyecto de este tipo, pues no respetando todas estas cuestiones, ni buscando el tema fotovoltaico, ni el aprovechamiento de tal, no puede ser, ¿no? Ya no que sean en madera y que sean passive house y que sean tal, tampoco hay que rizar el rizo, ¿no? Pero sí que tengan en cuenta todos estos criterios medioambientales. Bueno, temas de arquitectura que no nos vamos a detener, proporción adecuada de los espacios, tal. La viabilidad económica. En los proyectos la vamos a barajar y ahí entraría la Comisión Técnica de COP, acordaros, había el Consejo Rector, la Comisión Social que hace la entrada de los proyectos y la Comisión Técnica que analiza ya los números. Y ahí lo que se le van a pedir a estos proyectos es que sean, o que hagamos el esfuerzo de hacerlos viables económicamente. Esto quiere decir que tengan claramente 3 patas de sostenimiento. Ojalá tuviesen suelo público, como no pasa, muchas veces pues tienen que tener 3 patas sí o sí, que es la parte de que la gente tenga recursos. Tristemente, estos proyectos no son para todo el mundo, los de las cooperativas en propiedad no son para todo el mundo, entonces sí tienen que tener ese pequeño colchón que permite ese primer paso de financiación, más luego las otras 2 patas, que es la financiación pura y dura, y una tercera que es la posibilidad de acceder a financiación, vamos a llamarla comunitaria. Y ahora explico los ejemplos. Está la base del capital inicial de la cooperativa, que es lo que ponen los socios y socias. La segunda parte es la financiación, lo decían ellas. Estos proyectos, financiación privada, no van a conseguir nunca. Financiación de entidades bancarias al uso, nunca la van a conseguir. Porque no plantean la propiedad horizontal de las viviendas. Entonces una entidad bancaria te va a decir, no te financio, porque yo financio a las personas. Yo financio por vivienda, no te financio a ti cooperativa, que eres tu cooperativa, no, yo te financio casa por casa. Y entonces ya no te va a dar financiación. ¿Quién da financiación? Solo la financiación ética. Solo la financiación ética, a mí me cuesta hablar de que el periodo sea ética, pero reconozco que ha cubierto una parte de estas necesidades, ya empieza a financiar poco en el tema de vivienda, pero sobre todo CIARE, COP y otras entidades, bueno, de la economía alternativa, no con tanto músculo, pero que pueden hacer determinadas cuestiones, ¿no? Y esos son quien va a financiar este tipo de proyectos. No esperéis que lo financie nada más. Y en algunas comunidades autónomas, financiación pública. Tristemente, solo Cataluña es la que tiene fondos para apoyar este tipo de iniciativas. Es verdad que lo comentaban antes que el ICO, y solo pasa en Cataluña, se ha tenido algunas reuniones últimamente para decir este es un modelo, que por qué el ICO no se implica mayormente, y les cuesta también ver la idea de que sea la cooperativa, de que el crédito vaya a la cooperativa y no, bueno, tiene sus dificultades. Entonces financiación pública de momento no sé. Pues no lo hay, o sea, yo tenía entendido que había al menos una de esos 3 CIVIC que sí habían conseguido. No lo sé, puede ser, pero no estoy tan yo creo que lo ha conseguido no. Y es lo que abrió el diálogo para ver si era, aparte de experimento, pero yo creo que es como un piloto, porque sí sé que han tenido una reunión hace menos de un mes y tal, y no se ha llegado era como que de repente, claro, el ICO también dependerá de con quién hables y con quién no, porque claro, está muy lejano de estos temas. Entonces me imagino que en Cataluña hay una labor de incidencia y de cercanía distinta que la que te puedo plantear en otro territorio. Y a nivel estatal, claro, un compañero mandaba una foto de una reunión ayer precisamente de uno de estos espacios de vivienda y tal, y no es por un perjuicio estético, pero todo el mundo iba con corbata y traje.
Entonces, claro, el compañero de COP iba no como yo voy, pero sí iba, pero claro, aquí yo digo, estoy aquí como un marciano, o sea, es así, o sea, ¿por qué? Porque está el mercado. Porque está el mercado en su fase de expolio más total, ¿no? Entonces, bueno, necesitamos... bueno, me lo paso. Cuestiones así, lo que decíamos, estos son procesos de larga duración. ¿Y qué recomendamos en COP? Venía a hablar cuando ya nos podemos conocer desde el principio del proyecto, o sea, nos podemos conocer desde el año 2014 y no hay ningún problema para ir hablando y demás, pero sí recomendamos tranquilidad y maduración del proyecto y trabajo colectivo antes de pensar en la financiación. Esto pasa mucho, que los colectivos corren a la financiación, y yo lo entiendo, tú buscas una casa, necesitas saber de dónde vas a sacar el dinero, pero hay que tener madurado el proyecto colectivamente para ir a buscar la financiación. Porque si no, los vaivenes de estos proyectos son grandes. Es difícil que el grupo inicial llegue al final del proyecto. Entonces, si corremos mucho por la financiación, nos podemos pensar que ya está, y no tener la base del proyecto, ¿no? Entonces, bueno, pues nos podemos conocer ahí. Mira, por ejemplo, en Asturias, con el proyecto de alquiler, que más adelante podemos hablar, lo que les propusimos son, vamos a ir conociendo, vamos a ir participando vosotros de nuestras asambleas y de la manera de funcionar de COP, nosotros de vuestro espacio, y cuando el proyecto esté más maduro, vemos la posibilidad de financiación. Eso nos permite conocernos mutuamente, saber si ellos también quieren entrar en COP y pedir financiación, y nosotras conocer también si es un proyecto que encaja en COP y encaja de verdad, tiene ese pozo social y demás. Sigo. Bueno, esto, una cosa que tenemos clara en COP, aunque nos cuesta, es ni COP ni FIARE, ni las dos juntas, pueden solucionar el problema de la vivienda. ¿Por qué digo esto? Porque hay mucha tensión ahora en el tema de este tipo de proyectos. 21 proyectos esperados, 14 millones de euros. Eso para una entidad media como COP es muchísima tensión, tener dinero prestado a 30 años. Entonces, tenemos que tener claro que se pueden apoyar estos proyectos, pero con una... ¿cómo decirlo? Teniendo claro que no vamos a arreglar el problema de la vivienda desde COP57. ¿Por qué digo esto? COP57 tiene para ahorro, cada año entra más ahorro, pero tiene para ahorro 68 millones de euros. Tiene para ahorro de todo tipo de necesidades, de proyectos. No se puede centrar solo en el tema de la vivienda y condenar su dinero de ahorro a 30 años. En proyectos que son muy importantes, que revolucionan muchos aspectos de la vida, como es el tema comunitario, como es la necesidad de vivienda, pero que hay otros proyectos también muy necesarios y muy importantes. Entonces, ¿qué criterios nos hemos puesto de estrategia en los próximos años? Dedicar el 20% del ahorro, de todo el ahorro nuevo que entra, que suelen ser 8 millones de euros al año, depende del año, pero tal, el 20% a proyectos de vivienda. Sí o sí, el 20% a proyectos de vivienda. Ese es uno de los criterios. El otro, buscar realizar acciones compartidas. O sea, buscar la relación con otras entidades de la economía social y solidaria para que sean proyectos compartidos y no recaiga todo el peso ni en COP ni tal. En esa línea, pues buscar la posibilidad con FIARE, o buscar la posibilidad en Cataluña con otros órganos que hay de la economía que sí apoyan económicamente. El tercer criterio es establecer a medio plazo criterios de priorización. Aparte de las cooperativas del modelo de cesión de uso, tener otra serie de criterios que nos ayuden a priorizar. Por la reflexión va desde cuestiones que profundicen más en el tema de la vulnerabilidad social y de la precariedad, hasta temas que tengan que ver más con la sostenibilidad. Bueno, distintas cuestiones, pero elaborar
tener claro esos criterios, ¿no? En base también a lo que hemos apoyado hasta ahora, en base a lo que... Tener claros para poder priorizar, porque la realidad es que es una necesidad muy potente y hay muchos proyectos en este momento. Y la cuarta línea es la posibilidad de ofrecer préstamos que faciliten estos proyectos de cooperativas de vivienda. ¿A qué me explico? Créditos puente que ayuden a la compra de suelo principalmente, que ahora es una necesidad súper potente. O sea, ver cómo la posibilidad de, no vinculándolos a vivienda, sino a inversión, o vinculándolos a vivienda pero como puente, trabajar el tema de la compra de suelo, porque es una necesidad que tienen las cooperativas, pero siempre vinculados a proyectos de vivienda futuro, no comprar suelo, sino comprar y tal, ¿no? Eso, así. Voy rápido, voy bien, ¿no? 10 minutos me quedan. Un ejemplo, paso a la tercera parte, que es el ejemplo. Voy a poner el ejemplo, es una cooperativa de Reus, pero en Asturias hay un proyecto muy parecido que va a tener el formato de asociación. Y es una experiencia cooperativa que lo que busca es favorecer la vivienda a colectivos desfavorecidos, pero no en propiedad, sino en alquiler. ¿Sí? Y no en bloques de vivienda completos, sino también barajando la posibilidad de viviendas dispersas. Esto surge de un barrio de Reus en el que las problemáticas de exclusión social y de colectivos desfavorecidos es muy potente, un problema de vivienda muy serio, y desde el rojo del pueblo y el cura del pueblo decir pues, que esta necesidad está, y aparte de trabajar en la asociación vecinal y en la parroquia, deciden juntarse y ver qué posibilidad hay de plantear este tema pues, como más serio que dar solo la asesoría de vivienda o ayudar en un momento determinado. Y deciden que como es un barrio muy desfavorecido, hay viviendas a un precio más económico, que por qué no comprar alguna de esas viviendas que se están prácticamente regalando y ponerlas a alquiler social. Pero no desde una entidad ajena a la gente, sino en el caso de Reus, montar una cooperativa en la que las personas tengan que ser socias y puedan decidir sobre todo el proceso y participar en todo el proceso. Participar de si decides comprar esa vivienda o no, pero participar también si hay que hacer algún tipo de arreglo en esa vivienda, si es que esa persona sabe esa cuestión, pues lo que puede hacer o demás, ¿no? Y entonces creen que la mejor fórmula jurídica es una cooperativa. Y empiezan así, comprando 2 viviendas y rehabilitando, arreglando esas viviendas con un crédito de COP57 y poniéndolas a alquiler social. En ese camino aparecen algunas viviendas más y aparece la posibilidad de comprar un edificio, este sí, para rehabilitar. Y con otro crédito de COP y con un crowdfunding, que esa es la financiación comunitaria que se me olvidó decir anteriormente, se consigue comprar el edificio, rehabilitar y poner en alquiler otras 5 viviendas. Son siempre cuestiones muy pequeñitas, pero ya estamos hablando de pues 4, 5, 9 y con criterios de alquiler social y con criterios de participación de la gente en las decisiones, en la cooperativa y demás. Y con criterios de adjudicación de vivienda acordados colectivamente y favoreciendo pues a las personas en situación no solo más vulnerable, sino en situación vulnerable, pero que puedan aprovechar esa vivienda. Pongo un ejemplo. Nos decía, claro, tenemos 2 familias, ¿no? 2 familias para poder acceder a una vivienda. En la asamblea lo que se habló es, en esta vivienda tiene cercano un cole. ¿Qué familia tiene criaturas de las 2? Esta. La familia que tiene criaturas tiene más puntos para acceder a esa vivienda de alquiler. Este debate lo hicieron colectivamente y entonces tienen una serie de criterios para poder priorizar no solo los ingresos y que puedas pagar la vivienda, que esto también se tiene en cuenta, no son viviendas para gente que no tiene ingresos. Ingresos cero no son viviendas para gente de ingresos cero. Son viviendas para gente que tiene unos pequeños ingresos y
alquiler asequible, razonable, pero a un alquiler. Ese alquiler es el que permite hacer frente a la financiación de esas viviendas. No sé si se entiende. Voy rápido con algunas limitaciones del modelo y posibilidades de futuro. Las limitaciones de este modelo de alquiler así disperso y tal, que va muy unido a la financiación, y a la financiación privada, en este caso de COP, y alguna financiación pública consiguieron, que claro, hablar de Cataluña es hablar de otra dimensión, pero consiguieron financiación pública. Entonces, el crecimiento es lento para la necesidad. Esto hace que en la cooperativa haya mucha gente que no tiene acceso a vivienda, y que claro, tú vas a una cooperativa de vivienda de alquiler porque necesitas un alquiler, y cuando pasa un año o pasan 2 años y no consigues vivienda porque no hay suficientes viviendas, pues la gente se desespera o se tiene que buscar la vida, ¿no? Y entonces ese es uno de los límites. La otra es la participación. Es difícil, o sea, lo sabemos, esas horas, claro, contaban las compañeras de debates, horas y horas de debate, vale, no sigáis diciendo que son horas y horas de debate, que no se apunta a nadie, o sea, pero es la realidad. Pero es la realidad, hay que hablar las cosas, hay que estar, y la implicación y la participación es otro límite del modelo, ¿no? La estabilidad económica. Este modelo se financia, como decíamos, con el propio alquiler, la posibilidad de pagar ese alquiler. Las vidas precarias hacen que muchas veces no puedas pagar el alquiler y que se ponga en riesgo el propio modelo. En este nos contaban el ejemplo, hubo un momento que de las 8 viviendas que tenían en el alquiler en ese momento, 3 familias no podían pagar el alquiler, porque habían perdido el trabajo precario que tenían, habían perdido tal y no podían pagar el alquiler. Si eso se profundiza, no es viable este modelo. Bueno, la idea está que la gente que trabaja en la exclusión tiene claro que la vivienda es fundamental, pero no solo en el tema de la exclusión. O sea, que tú puedes tener una vivienda, pero puedes tener otra serie de problemas asociados que te impiden poder mantener la vivienda o poder estar. Igual al revés. Tú necesitas una vivienda sí o sí si no quieres estar siempre en la exclusión, ¿no? Entonces, que el tema de la vivienda lleva asociados a otra serie de cosas que afectan a este tipo de proyectos. El entorno legal, las entidades públicas, lo legal y tal, no favorecen ni este tipo de proyectos ni otros. Es más, a veces generan muchas dificultades para estos y bueno, límites de gestión del modelo, límites de tiempo, límites de voluntariedad y demás. ¿Por dónde veía esta gente de Llar Solidar, de esta cooperativa, el futuro? Lo veía por la posibilidad de llegar a un nivel con la administración pública de relación, que ya empezaba a ver, de que se le... bueno, mucho más ágil y mucho más que se les tuviese en cuenta como una herramienta de la propia administración para generar alquiler. O sea, que hubiese mucha más colaboración y cooperación entre ambas. Eso por un lado, y por otro en conseguir más viviendas cedidas, en cesión. O sea, en vez de tener que hacer esa labor de financiación y de compra, conseguir la cesión de viviendas para alquiler. Aquí saben mucho de la cesión de tierras, por ejemplo, para trabajar y ya está, ¿no? Pues ellos lo que están trabajando es el tema de la cesión de viviendas para alquiler, con el compromiso de que la cooperativa pues hace arreglos en la vivienda, la pone tal, no sé qué, y la gestiona. Para viviendas individuales. Y viviendas individuales. A la cooperativa, pero cedidas para alquiler y demás, ¿no? Un poco en esa línea. Y por ahí pasa el futuro. En el caso de la experiencia asturiana, y ya termino para que pueda haber algún tipo de pregunta y tal, en el caso de la iniciativa asturiana, han optado por el modelo de la asociación, por el miedo que en Asturias haya las cooperativas. Es así, tristemente, hay un miedo a la gestión de la participación y entonces no se atreven al tema cooperativo, sí al tema asociativo, y porque lo consideran más fácil de gestionar también en cuanto a temas técnicos con respecto al Principado, ¿no? El Principado tenemos un órgano de gestión, de seguimiento de las cooperativas que es un desastre, que no te aprueba unos estatutos cooperativos ni a la
tercera y entonces no se atreven. Ahora es verdad que va a cambiar la ley de cooperativas y puede que se nos abra ahí una puerta para que haya más cooperativas. Y apostaron por la compra de un edificio. En Asturias, en las cuencas, en pueblos relativamente grandes, con servicios y tal, lo que está ocurriendo, esperemos que lleguen a tiempo, lo que está ocurriendo es que hay mucha vivienda a precios económicos abandonados. Necesitaría rehabilitar, pero tú te puedes comprar un edificio de 5 viviendas por 50.000 euros. ¿No? Entonces ellos han visto que la posibilidad de hacer una inversión en un pueblo para poner en alquiler social era la medida. Están en relación con el ayuntamiento del pueblo intentando que se involucre el ayuntamiento en todo lo que tiene que ver con la rehabilitación y demás, y han apostado por ahí. Y digo que espero que lleguen a tiempo, porque esto que ha visto este proyecto, los fondos buitres y de inversión ya lo han visto. Y están comprando bloques y bloques en las cuencas mineras de Asturias para alquiler turístico. Porque quien va de turismo a Asturias le da igual tal, tener a 20 minutos la capital y a 20 minutos la playa, que es lo que está en las cuencas mineras, le da igual. O alquiler a precios abusivos, al final el que viene a teletrabajar lo que quiere, tal, ¿no? Y ya se están comprando muchísimos edificios por parte de fondos de inversión en esta línea. Entonces esperemos que llegue a tiempo y ya me callo para que haya 5 minutos de... Venga, tenemos 5 minutitos de debate, así que... A mí me gustaría, porque este medio que está abierto con la cooperativa de alquiler es interesante porque no todo el mundo se plantea tener una casa en propiedad, aunque sea con cooperativismo, ¿no? Hay gente que para asimilar la vida de alquiler, que además no puede ser inteligente, no quiere tener nada, pero cuando está diciendo cooperativa de alquiler, el modelo que has planteado, no sé si me ha quedado claro decir, esta gente, pues claro, lo que no tiene sentido es que esta cooperativa de alquiler al final alimente a los propietarios de los pisos. Entiendo, claro, caer en eso sería una ventaja. Claro, si nos juntamos nosotros 5 para poder entrar, pero al final estamos dando dinero a los bienes de los pisos, estamos poniendo la base, ¿no? Entonces, yo no sé si lo he entendido bien o no, o sea, si esta cooperativa de alquiler al final lo que hace es efectivamente ir añadiendo viviendas para ponerlas al uso a personas con más o menos exclusión, pero con unos pocos fondos, que luego al final sea un cero, o sea, se está dando gestión de eso, o si es la propia personas que alquilan esos pisos, los que forman la cooperativa y los que gestionan eso, no me queda claro cómo. No. Es el primer supuesto que has puesto. Lo que pasa es que para superar ese problema de la necesidad de viviendas en alquiler, porque ven que van lentos, buscan esa otra opción de que lleguen viviendas cedidas por gente que tiene una vivienda allí abandonada y dice, pues prefiero tenerla en alquiler, pero no la quiero poner al precio del mercado, sino se la voy a dar a este proyecto social, que están haciendo un proyecto social, que es una cooperativa de alquiler y demás, y te cedo la vivienda, sí, me vas a tener que dar algo, pero algo no al precio del mercado, sino al precio de lo que tú pones los alquileres como proyecto social, ¿no? Más en esa línea, no en la compra de viviendas para alquilar y tal, no en esa... Y esa cooperativa está en Asturias, dices, ¿no? No, esa cooperativa, la cooperativa que he contado en Reus. ¿Cómo se llama? Jars familiares. Luego podemos pasar la información para compartir. Yo una presentación, pero era preferido ponerla. ¿Alguna intervención más? Sí. Mi pregunta es, ¿cómo os publicitáis para obtener los fondos de ahorro? Pues la COP57 se publicita de todas maneras. Pues hacemos trabajo. Bueno, es importante entender que COP surge del propio tejido social y económico, por decirlo así, o sea, de la gente que ya cree en los proyectos sociales y que ya quiere que su dinero tenga cierto sentido. Entonces eso es lo que constituye como el núcleo, por ejemplo, en Asturias surgió de colectivos sociales que decían necesitamos una herramienta de financiación y necesitamos también que la gente que tenga ahorro lo tenga fácil para ponerlo para los proyectos sociales. Y por eso se constituye COP en Asturias. Y una vez que está constituida, pues tenemos desde papelitos que vamos repartiendo por ahí, tenemos aquí explicando un poco qué es COP y demás, a distintos elementos, hacemos actividades públicas para dar a conocer qué es COP, o las propias entidades que son parte de COP cuentan que es COP en esa idea de crecer en red y de manera cooperativa para que la gente que tiene ahorros los pueda poner. No somos muy buenos, ahora ya somos un poco mejor comunicando,
Pero es verdad que no se los conoce mucho. Hay una cosa, a raíz de lo que dices, tenemos ya un poquito de experiencia de participación en COP. Aquí en los colectivos nuestros, pues me parece que somos 6 o 7 colectivos socios de COP. Pero en Castilla y León no hemos sido capaces de organizar territorialmente a COP 57. No ha habido forma. No ha habido. Necesitábamos un mínimo de 14 colectivos. No hemos sido capaces. Ese es el espíritu de Castilla. Claro, es que para sostener la cooperativa, para sostener esa comisión social, esa comisión técnica y el consejo, claro, tenéis que tener cierta base social para poder hacerlo, porque esos 14 colectivos y tal, aquí de momento no. Sí, es que me parece muy interesante y estaba pensando en la base. Llevo muchos años trabajando en una empresa, a nosotros todos los años vamos a una inversión, subido buitre, de todos estos, y nos los dicen, pues, de hecho, el que quiera apuntarse nos quitaría el dinero de la nómina y va directo a preguntar a la empresa si tú quieres intervenir en ese fondo de inversión. De hecho, la empresa, si tú pones 5, la empresa pone 2 de demás, entonces, o sea, es todo lo que he montado, lo tengo, pero, o sea, y todos los años nos van a la empresa, pues, estos tipos de fondos de inversión a ver si se pueden quedar con nuestro dinero, pues no sé, ir a las empresas, promocionarlos por ese lado, porque al fin y al cabo se quita desde el principio el dinero. Estos fondos de inversión van a las empresas para que desde nuestras nóminas ya nos quiten los dineros y vayan a ese tipo de financiación, y me parece mucho más interesante la vuestra, y vosotros lo podéis vender muy bien, que lo has explicado genial, y me parece mucho más interesante ir al punto donde nos quitan las empresas como idea. Bueno, ¿alguna palabra más o ya? Una pregunta, pero luego una comida sin Sí, también. Ahora sí, pues... Sí, me quedo con eso. O sea, yo no entiendo bien por qué entidades financieras tipo cajas rurales, ¿por qué no se han apuntado a que yo pensaba que sí iba a pasar al cargo de financiar proyectos de vivienda tipo cesión de uso? O sea, por un lado hay un riesgo fruto del desconocimiento del modelo y de que no saben cómo va a reaccionar el modelo, eso es comprensible, pero desde un punto de vista objetivo, pues si es que 10, digo 10 porque es lo nuestro, X personas que están en un crédito mancomunado de este estilo, si es que tienen garantizado el cobro mucho más fácil que a través de una vivienda individual, ¿para qué la cesión de superficie, para qué la división horizontal si el grupo responde por todo el mundo? O sea, que si no pagan del tercero, le van a coger el dinero al del cuarto. O sea, que ¿por qué no abren el Caja de Ingenieros, por ejemplo, que es catalana, que más o menos, que podría no, y se ha intentado y no es por el tema legal, es por un modelo, es por el modelo. O sea, ellos no pueden pactar con la cesión de uso. O sea, de momento no pueden pactar con la cesión de uso, porque rompe esa idea de propiedad individual. Entonces tienen que apostarle a la propiedad individual. Nosotros somos una empresa, quiero decir, o sea, pero no. Ellos no van a colaborar, en ese tema, no van a colaborar en eso. Otra cosa es que en un momento determinado cambie o vean tal, pero no porque se abrir una puerta a lo colectivo, a lo tal. Sí, de hecho, Lo contrario del sistema, el nuevo marco del sistema, viene usted a decir que desmonten un sistema con mi capital. Son capaces de crear burbujas, eso no tiene ningún problema. En crear burbujas y enriquecerse con las burbujas, eso no tiene problema. En tocar elementos del sistema, como es la propiedad y es lo colectivo frente a lo individual, eso sí tiene problema. Y no van a colaborar. Es el pago, que es una empresa, al final tú estás sacando la vivienda del mercado. Eso luego tú no lo vas a vender, lo vas a crecer ahí. Entonces no pueden luego aprovecharse de que otra persona individual vaya a pedir eso. Bueno, vamos a agradecer la intervención de